Episodio número 28. El episodio sin nombre. O Horrible Bosses. Hola estudiante, estás escuchando Spanish for False Beginners con César y el inglés, un podcast de Spanish Language Coach. Recuerda que puedes usar la transcripción gratuita, la traducción al inglés y las flashcards de vocabulario y las puedes encontrar en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Estudiante, a ver, voy a sentarme. Hoy el inglés y yo estábamos debatiendo sobre qué tema elegir, sobre qué tema hablar y no nos poníamos de acuerdo, no hemos llegado a un acuerdo. Así que hoy no hay tema, hoy es simplemente una conversación básica, no por el nivel, sino por nuestras personalidades. Sí. Inglés. No, pero es que es difícil encontrar temas interesantes. Pues, sí, pues con eso sugieras que mi tema sugerido no es interesante. Oyente, yo quería hacer lo mismo que hicimos una vez con España e Inglaterra y seguir el consejo de un oyente y hacer lo mismo con Alemania, porque he pasado 2 años viviendo allí y César ha venido a visitarme allí bastantes veces, así que los dos conocemos el país. Y ya había encontrado 2 cosas que me molestaban un poquito de Alemania y una cosa que me gustaba muchísimo. Pero César dice que no. Así que ahora estamos hablando de nada. No estamos hablando de nada. No, es que, a ver, yo no conozco Alemania tanto como tú. Tú conoces Alemania más que yo, porque yo he estado en Alemania 4 o 5 veces. Entonces, tengo una idea muy, muy vaga, una idea muy pequeña de el país, de sus costumbres, de ¿Has, cosas culturales. No, has estado en otro país más que eso? Es que ¿cuántas veces has estado en Francia o Italia? No digo esto como un intento de discutir, simplemente te pregunto por sí, interés. probablemente la misma cantidad, pero, por ejemplo, en Barcelona, he conocido a muchísimos franceses, he Ujú. trabajado con muchas personas de Francia, Italia está muy presente en Londres, mi ex es ¿Verdad? italiano, he vivido con italianos, entonces conozco más la cultura, Mm. pero es verdad que Alemania, bueno, trabajé en una empresa, en Francesa, ¿no? una francesa en Barcelona, pero también trabajé en una empresa de dueño alemán y cultura muy alemana, cultura empresarial muy alemana, aparentemente, y la verdad, si soy honesto, no tengo buen recuerdo. Oh, pues para mí lo contrario total, que he trabajado 2 años en Alemania y de hecho esa cosa era la cosa que quería decir, la cosa muy positiva, porque mi experiencia de trabajar ahí ha sido la mejor experiencia laboral para mí de trabajar en derecho en todos los 3 países. Trabajar en derecho es trabajar como abogado. Exacto. Yo he trabajado como abogado en 3 países y Alemania ha sido de lejos la mejor o el mejor país. Ujú, De lejos. ujú. Sí, por mucha diferencia, ¿no? Con mucha diferencia. Sí. Mm. No, a ver, esta empresa en la que trabajé Ujú. eh, es probablemente problema de la persona que dirigía la empresa, Sí. dirigía y era también el dueño, el propietario, pero es que te voy a decir lo que pasó, te voy a contar lo que pasó. El día que yo empecé a trabajar,
empezaron a trabajar 2 personas más. Y esas 2 personas eran alemanas. Un chico alemán y una chica alemana. Muy agradables. Y entonces el director de esta empresa nos reunió a los 3 para decirnos que enhorabuena, darnos la bienvenida y nos dijo: tenéis que estar muy orgullosos y muy felices de trabajar en esta empresa porque es una empresa muy buena, hay muchas opciones laborales en el futuro y especialmente tú, César, te tienes que sentir muy feliz porque siendo español, ya sabes que Londres está lleno de españoles con carreras universitarias, máster y doctorados que trabajan en Starbucks. Mm, Pues sí, Y, como y la yo, primera conversación claro, no ideal. me quedé con cara de póker. Se me puso cara de póker porque Ujú. pensé, ¿es esto un poco discriminatorio? Pues No le di mucha importancia, pero luego me di cuenta de que la cultura de la empresa era un poco así, porque mm, él impregnaba con su personalidad parte de la cultura de la empresa y, por ejemplo, teníamos pantallas como televisiones muy grandes en la empresa con un ranking en verde los ujú, que estaban en el top y ujú, en rojo los que estaban al final, los que tenían peor performance. Era una competición constante. mm. Uf, no. Wow. Bueno, de hecho, abandoné la empresa porque tenía ansiedad. O sea que ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? entre 6 meses y 9 meses, no Pues mucho tiempo. bastante tiempo dado que suena muy difícil Mm, eso. No creo que me hayas dicho eso nunca. de verdad. En mi otro podcast, en Intermediate Spanish Podcast, Ah, sí, sí, sí. Pues claro, lo lo he escuchado ahí, claro. hablé. Sí, es que el inglés no escucha mi otro podcast. Allí, en esa empresa, es donde conocí a nuestra amiga. Bueno, no voy a decir su nombre porque no quiero que conecten su Ujú. nombre y el mío, porque no quiero que esta empresa, Sí, que esta te empresa denuncié. me denuncie. Sí, Pues, pero mi amiga puedes describirla es mi amiga morena, muy divertida, muy extrovertida, con rizos, con rizos, con el mm, pelo rizado, que vive en España ahora. vive en España. Ok, Sí, entiendo. Ok, sí. muy bien. Ah, hmm, Pues creo que la verdad es que creo que la persona que te maneja, tu gerente, Ujú. Tu gerente, el director, el encargado mm, también. creo que tu jefe, efectivamente, ¿no? Ujú. Creo que es muy importante cómo son esas personas. Creo que hace la diferencia entre un trabajo muy Sí, bueno y una pesadilla. sí, marca la diferencia. Exacto. Ujú. Y creo que más o menos cada trabajo que he dejado por el jefe Mm. O la jefa. o la jefa. Porque tú has tenido una jefa horrible. Sí, es verdad, es verdad. No Una... vamos a decir su nombre, No, pero... pero era francesa, de hecho. Sí, pues no, es que no me gustaba ninguna de mis dos jefas en Mm, ese trabajo, la verdad, pero una era inglesa, ujú, muy indirecta, ujú. y la francesa era súper directa en contraste, pero sí, mis jefas en ese trabajo no eran muy buenas para mí, porque acepto que claramente para otras personas eran muy buenas. Mm, Que creo que claramente lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra. claro. Pero sí, no me gustaban ellas. Pero en contraste, o al contrario, pienso en la jefa con quien trabajé, la conoces también, la otra francesa que vemos bastante en el gimnasio. Sí.
era fantástica, Sí, era muy sí, buena. sí. ¿Sois amigos ahora? Sí, exacto. Así que es como, la verdad es, tienes suerte a veces Hmm. y tienes muy mala suerte otras veces. ¿Crees que puedes ser amigo de tu jefe o de tu jefa? Creo que es más fácil cuando ya has dejado el trabajo. Claro, claro, te hablo cuando estáis trabajando juntos y esa persona es tu jefe, tu jefa Ujú. y tú eres el que tiene la posición subordinada, ¿no? Estás Sí, por sí. debajo. Sí, creo que es posible, pero creo que solo funciona si todo va bien en el trabajo. Creo que si has hecho algo mal o tienes problemas en general, creo que lo pone un poquito más difícil. Hmm. ¿Estás de acuerdo? Sí, a ver, yo nunca he sido amigo de mis jefes, pero siempre he tenido bastante buena relación Ujú. porque creo que he sido también un empleado fácil, Mm, en el sentido de que soy bastante políticamente correcto en un mm, ambiente laboral. eh, Evito, es decir, intento que no se creen que no existan los conflictos. Hay mm. personas que tienden al conflicto porque es su personalidad y de hecho para algunos trabajos es bueno que Pu- exista ese conflicto o sí, que... Pero no es mi caso. Entonces siempre he tenido buena relación con mis jefes y jefas, pero nunca he quedado con ellos nunca- para tomar sí, sí. una cerveza el fin de semana, ¿sabes? Siempre ha habido esa distancia que siempre las dos partes hemos marcado. Sí, pues estoy de acuerdo contigo con eso, pero creo que somos personas bastante ansiosas y que siempre queremos complacer a la gente y por eso creo que somos buenos empleados, pero no creo que sea necesariamente la cosa buena, lo bueno para nosotros. Sí, 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 sí. Am, Bueno, si entiendes lo que quiero claro. decir. Es que creo que he sido en el pasado demasiado pasivo, casi, en en el trabajo. Y no creo que sea sensato para tu propia salud mental. Mm. ¿Vas a dejar eso? Pero, a ver, es que creo que es diferente evitar los conflictos, es decir, que no querer que haya conflictos y tener una posición sumisa. Siempre te quiero decir, también puedes marcar los límites y comunicar con tu superior qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas. Por ejemplo, en mi última empresa, todas las semanas teníamos un one-to-one, se llamaba así, Ujú, una reunión individual, y era muy interesante porque como podíamos desahogarnos, desahogarse es pues comunicarse y decir cómo te sientes respecto a una situación. Podíamos desahogarnos con nuestro jefe se desahogaba con nosotros ujú. y sabíamos cuáles eran las expectativas de cada persona. Pero Y eso era muy bueno. has dicho en el último trabajo, Sí, porque yo no me acuerdo de ese trabajo así. La verdad, ah, te recuerdo un poquito más ansioso. ¿de verdad? Sí, sí. Ah, Y con preocupaciones sobre, aunque ah, se te daba bien el trabajo, me acuerdo de que había momentos bastante difíciles. sí, claro, era un trabajo exigente. Sí. Sí, pero es curioso que que Y, digas eso. y Mm. creo que a veces te quejabas de que fueran un poquito no profesionales los jefes. No todos, pero unos jefes ahí. Sí. Y sí, pues... Mm. ah, pero de nuevo, estoy de acuerdo contigo, pero creo que es muy fácil decir, es importante marcar la línea Sí. y muy difícil hacerlo en la realidad, Ujú. especialmente si quieres hacer el trabajo bien, porque yo es como cuando mi jefa actual,
cuando mi jefa actual me sugiere algo, que yo haga algo, quiero decir, a veces no me parece razonable. Debería decir que mi jefa es muy buena. No, pero de verdad es muy buena. Sabes que tengo una relación profesional muy buena con ella. Sí. No creo que seamos amigos, no salimos juntos a tomar algo, pero es muy buena. Tengo muchísimo respeto para ella, Ujú. pero claramente no quiero hacer todas esas cosas que me diga. Ujú. Y es difícil saber dónde está esa línea. Y de hecho, ella y yo lo hemos hablado. Y una meta, como un propósito, Un objetivo. un objetivo este año para mí, ha sido decir no a Ujú. veces a ella y a otras personas en el trabajo. Simplemente decir, no puedo hacer eso o no quiero hacer eso, no lo voy a hacer. Y quiero decir, siempre siendo razonable. Perdona, los últimos 20 segundos en mi cabeza estaba la canción de Meghan Trainor. ¿Sabes cuál es? Se llama no. My name is no. Ah, My name is no la conozco bien. Prefiero Me Too. ¿Conoces esa? no. Es muy sassy. Ok, como tú. Pues no me veo muy sassy. Pero Vamos a terminar el episodio. pues sí, hemos hablado de jefes y Meghan Trainor. ¿Sabes que mi reflexión o mi conclusión final es que espero que si alguna vez tenemos que volver a las empresas donde trabajamos, Pues, nuestros jefes no estén escuchando este episodio? pues yo nunca voy a volver a mi trabajo anterior, el que tenía antes de este. Primero, nunca lo haría. Segundo, ¿Eres persona non grata? nunca me aceptarían tampoco. Así que sí, exacto. Nunca voy a acabar ahí de nuevo. Bueno, Seamos sinceros. como dijo un famoso filósofo canadiense, never say never. Pues claro, es cantor a alguien, ¿no? ¿Quién es? Justin Bieber. Oh, qué decepcionante. Ok, fine. Me encanta estas pequeñas píldoras de pop de los 2000. Muy bien. Bueno, estudiante, muchas gracias por escucharnos. Si te gusta el podcast, no te olvides de recomendarlo, dejarnos unas estrellas o valorarlo en iTunes con un comentario y te esperamos en el próximo episodio. No estoy seguro de que merezcamos muchas estrellas esta vez. ¿Por qué? Ha sido muy extraño este episodio. Creo que deberíamos volver a los temas. Pues yo creo que es uno de los mejores episodios. Oh, gosh. Sí. Pues yo no... Es, pues una cosa de la que no estamos de acuerdo. es porque esto de lo que estamos hablando es algo que sufre todo el mundo. Las relaciones laborales son complicadas. Sí, pues sí. Esperamos las críticas de los oyentes. Sí. Un abrazo muy grande, estudiante. Un saludo. Chao.